Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. Seis minutos pasan de las 9 de las 8 en Canarias, analizando la actualidad de este martes 25 de abril en tiempo de tertulia con Justino Sinova, Antonio Papey, Isaac Blasco y Justino Sinova. Con ustedes si quieren, con vosotros si queréis, pero al final de esta hora, y la manera bien sencilla y barata, porque es gratis, de hacerlo es a través del 900-137-137. Con invitado aquí en el estudio, que es Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Es el adiós definitivo de Aguirre a la política o no? Bueno, esto es difícil de decirlo con una persona que es la tercera vez que dimite. Lo que ocurre es que ahora hay un contexto muy evidente de corrupción estructural que yo creo de que es difícil escapar. Es difícil escapar cuando tu gente más cercana, políticamente hablando, está en la cárcel o está en dirección a la cárcel. Y cuando además la responsabilidad política pues ya empieza a trasladarse a responsabilidad jurídica. Vamos a ver qué pasa con este caso, pero lo que vamos conociendo es suficientemente grave como para considerar que incluso se queda muy corto el alcance de Esperanza Aguirre. Es un caso que afecta desde Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción y su papel dramático en favor de la corrupción, afecta a grandes empresas privadas que han sido necesarias para que se produjera este caso de corrupción, y afecta también incluso a determinados periodistas que están imputados por coacciones. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que Ignacio González se enteró del chivatazo porque se lo dio un secretario de Estado del gobierno de Mariano Rajoy. Esto es gravísimo. En cualquier otro país sería, bueno, ya vimos un caso histórico que es la Tangentopoli en Italia. En nuestro país, pues de repente hay gente que empieza a intentar salvarse individualmente. Yo creo que no es una cuestión individual, ni siquiera se trata de una cuestión de Esperanza Aguirre, es una cuestión estructural del Partido Popular. ¿Hasta dónde debe escalar o hasta dónde exigen ustedes que escale la responsabilidad? Bueno, hay dos niveles en este caso. Uno es el nivel judicial, que yo creo que es muy evidente que está siendo obstaculizado por parte de una parte importante del Partido Popular y desde luego por también su penetración en las instituciones. Lo de la Fiscalía Anticorrupción no tiene nombre que sea una Fiscalía Anticorrupción nombrada en última instancia por el Partido Popular y que esté con una función que es la de evitar que se conozca la verdad, y por lo tanto esa vía judicial tiene muchos obstáculos, pero hay que confiar en que, igual que los fiscales que estaban por debajo del fiscal anticorrupción se rebelaron ante las decisiones que les querían imponer, puedan seguir investigando y conozcamos el verdadero alcance de una red de corrupción que no se trata solo de Madrid, ni se trata solo de la relación con el Estado, sino que también alcanza la Comunidad Valenciana, que alcanza a Murcia y que alcanza mucho más que lo que decía antes, responsabilidades individuales, pero luego hay otra responsabilidad que es la política, y es qué tipo de personas han sido necesarias su concurso para que este proceso de corrupción como mínimo no estallase. Y yo creo que ahí los altos cúpulos la alta cúpula del Partido Popular es responsable. Cuando tienes a un gobierno de Mariano Rajoy que avisa a los investigados por corrupción de que les están investigando para que dejen de hablar de cosas sensibles, para que incluso se sugiere pueda destruir pruebas para que en un caso de juicio pues no haya tanta acusación, yo creo que ahí eso es una responsabilidad muy alta en el Partido Popular y en el gobierno de Mariano Rajoy, que es un gobierno que parece como que hubiera llegado ahora, pero que tenemos ya casos suficientes para entender que es el mismo Partido Popular de la corrupción. Esto en la operación Lezo, en lo que tiene que ver con el juicio de la trama Gürtel. ¿Qué espera cuando se produzca en su día de la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy en este juicio? Bueno, creo que sobre todo, más allá de lo que nosotros conocemos, no creo que proporcione Rajoy ningún tipo de información adicional, nueva, que nos permita conocer algo más. Creo que lo importante en este caso concreto es el deterioro profundo de la imagen de la democracia en nuestro país y la imagen tan espantosa que estamos dando a otros países con democracias más consolidadas que nunca hubieran imaginado que su presidente del gobierno sea testigo en un caso de corrupción y que tenga información que supuestamente el juez considera pues interesante y necesaria sobre un caso de corrupción que alcanza nada más y nada menos que al principal partido de este país, que es el partido que da soporte al gobierno actual. ¿Le da igual que declare en la sala por videoconferencia o plasma? Vamos a ver, yo creo que estos son detalles anecdóticos en cualquier caso.
pero es verdad que si tuviera que hacerlo por videoconferencia, esperemos que no sea en el despacho como presidente del gobierno, porque al final eso lo que haría sería empeorar aún más la imagen. Pero insisto en que son cuestiones anecdóticas. Lo importante no es tanto concentrarnos en los árboles concretos, sino en el bosque. Y el bosque es que tenemos un problema de corrupción estructural en nuestro país. Hay una serie de mafias instaladas en las instituciones del Estado, en todas las instituciones del Estado, no solo las políticas, para el crimen organizado, y ese crimen organizado es la corrupción, es el saqueo de los fondos públicos, son las privatizaciones, son los sobrecostes, es el negocio con las grandes empresas privadas. Todo esto hay que acabar con ello, y el Partido Popular lo tiene dentro esa red mafiosa, y entonces el Partido Popular es un problema para la democracia, porque allí donde está presente el Partido Popular es colonizado por la corrupción. ¿Esto afectará a la negociación de los presupuestos? ¿Este clima político-judicial afectará a la negociación de los presupuestos? Bueno, yo trato de ser realista. Una cosa es lo que me gustaría, y es entender que el Partido Socialista, por ejemplo, o Ciudadanos, dijeran: no podemos seguir apoyando nunca más al Partido Popular después de todo lo que estamos conociendo. No podemos entender que el número 2 del Ministerio de Interior se reúne inmediatamente con una persona que ya está en prisión justo el día después de conocerse que el juicio iba avanzando. Son datos que solo de forma aislada justificarían que el Partido Popular, que el Partido Socialista y Ciudadanos dejaran de apoyar al Partido Popular. En conjunto, sobran las razones y sobran los argumentos. ¿Qué ocurre? Que soy pragmático, que eso es lo que me gustaría que sucediera, porque creo en la democracia y creo en cierta, quizás ingenua, esperanza de honestidad por parte de otros partidos políticos, pero soy pragmático y considero que el Partido Socialista está absolutamente neutralizado por un Partido Popular que tiene un botón rojo de amenaza electoral que al Partido Socialista no le interesa en absoluto, que no tiene ni siquiera candidato o candidata para unas posibles elecciones anticipadas, y creo que ahí pues el Partido Popular tiene ya amarrados suficientes apoyos, entre ellos los de Ciudadanos, pero también podría llegar a usar el botón nuclear. Y el botón nuclear, creo que el Partido Socialista, igual que apoyó el techo de gasto, que son recortes para el presupuesto general del Estado, podría llegar incluso, a justificar en un salto rocambolesco un apoyo de presupuestos. ¿En qué se está basando, si me puede concretar, la enmienda a la totalidad en la que trabaja Unidos Podemos para esas cuentas? Fundamentalmente en que se trata de unos presupuestos que pierden la oportunidad de aprovechar este crecimiento económico medido a través del PIB para cambiar el modelo productivo, para cambiar la estructura económica de nuestro país, para mejorar la calidad del empleo. Y lo que tenemos, en cambio, es una consolidación de la línea política que había venido marcando los gobiernos desde el 2010, desde Zapatero hasta ahora, que es la de la política llamada de austeridad, que no es otra cosa que la política de recortes. Estos presupuestos tienen un recorte de más de 5.000 millones de euros sobre el papel. Luego, para los más técnicos, conocerán que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta, y ahí siempre puede haber incrementos de recortes, pero ya hay 5.300 millones de euros de recortes que han venido por el techo de gasto que se aprobó en noviembre por parte del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Claro, si uno considera que en un momento de crecimiento económico, insisto, aunque solo sea macroeconómico, aunque no llega a la mayoría de la población, aunque sigue consolidándose indicadores terribles de privaciones fundamentales para la mayoría social, pero si uno no aprovecha ese crecimiento económico para cambiar la estructura productiva, sino que lo que hace es consolidar los recortes, en este caso en servicios públicos, pues tenemos un verdadero problema, a nuestro juicio, desde nuestra propia óptica. Una más de política interior y le llevo a Francia. De política interior, ¿se ha subido o se va a subir al tramabús en algún momento, este autobús de Podemos? No, porque no es tampoco nuestra iniciativa, es la iniciativa de Podemos, es una organización independiente. Nosotros en Izquierda Unida compartimos el espíritu, es verdad. Compartimos el espíritu de señalar a los culpables. Creo que en nuestro país, desde hace mucho tiempo, se ha estado señalando con acierto a una parte de los culpables, que son la parte política, la parte, digamos, pública, pero que la corrupción siempre tiene otra parte, y esa otra parte es la parte privada, es la parte de las grandes empresas que son necesarias para que haya un proceso de corrupción, son las que financian ilegalmente al Partido Popular, son esas grandes empresas cuyos responsables nunca entran en prisión, que están protegidas porque en muchos casos son las que proporcionan la publicidad y por lo tanto los ingresos
a grandes medios de comunicación. Eso es lo que conforma una red de corrupción que tenemos que señalar también. Y entonces el Tramabús, digamos, conecta con ese espíritu, aunque es una iniciativa independiente y aislada por parte de Podemos, que si la enmarcamos en una estrategia mucho más amplia, no solo de denuncia, sino de construcción de un país alternativo, pues nosotros estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos nuestra propia campaña, tenemos en este caso concreto una campaña contra la precariedad, que es una cuestión no solo laboral, sino vital, en la que también señalamos a los culpables, aunque nos centramos en otros casos más específicos, como puede ser la de los grandes empresarios de las empresas eléctricas y energéticas, que bueno, son capaces de seguir subiendo los dividendos, seguir subiendo los repartos de beneficios, mientras suben la factura de la luz para mucha gente que directamente no puede pagarla y no puede mantener su hogar a temperatura adecuada. Y si Alberto Garzón fuera Albert y fuera francés, ¿a quién votaría el 7 de mayo? ¿A Emmanuel Macron o a Marine Le Pen? Bueno, yo creo que lo importante es ver primero qué es lo que está sucediendo y luego tomar esa decisión, si fuera francés, lógicamente que no lo soy. Pero una de las cuestiones que nos tiene que quedar claro es que lo que está pasando en Europa es grave. Y lo digo sin introducir ningún tipo de valoración subjetiva, simplemente que lo que está sucediendo en nuestro país y en Europa y en Francia en particular es suficientemente grande como para hacer una reflexión de fondo. No solo se trata del declive profundo, casi de ruptura de la socialdemocracia clásica, que ya se ocurrió en Países Bajos, ya ha ocurrido en Francia, en el Reino Unido el laborismo está en una situación verdaderamente similar, sino que la globalización, como un proceso económico de transformaciones económicas y políticas durante las últimas décadas, ha provocado ganadores y perdedores, y entre esos perdedores están las clases populares de Occidente que en un determinado contexto pueden abrazar una solución tan terrible como es el fascismo. Y esto expresa que no es un problema coyuntural, no es un problema de estas elecciones, es un problema de décadas que hace que un partido como el de Marine Le Pen pueda llegar a tener esos porcentajes. Por suerte ha habido una alternativa de izquierdas, que es la de Mélenchon, que ha crecido mucho en el último momento, lo que nos ha sorprendido porque casi éramos mucho más derrotistas antes, que sin embargo no ha logrado alcanzar esa segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta hay que elegir entre el liberalismo de los banqueros, un liberalismo muy clasista, un liberalismo que yo creo que es en cierta medida el padre del fascismo, es decir, es la aplicación sistemática de esas políticas las que ha conducido a un caldo de cultivo del que se ha aprovechado Le Pen y que se ha aprovechado la extrema derecha en Europa, y por lo tanto es una vía equivocada, y luego tenemos que elegir entre eso o el fascismo. Y yo tengo que decir que no hay una categoría superior que el fascismo, creo que es una categoría demasiado grande como para permitirse el lujo de dejarla pasar, y por lo tanto tendría yo muy claro que lo que habría que hacer es maniobrar todo lo posible para que el fascismo no pase. No es el fascismo de los años 30, se le parece mucho, es más bien un neofascismo, podríamos decir, aplicado al 2017, pero es muy peligroso que una persona como Marine Le Pen pueda llegar. No obstante, creo que la Unión Europea ya está condenada a la implosión, porque lo que estamos viendo es la incapacidad de resolver los problemas cotidianos y la generación de caldos de cultivos tan terribles. Que no quiero yo que vote a Macron, pero a la ultraderecha se la frena con la abstención. No se le frena a la ultraderecha con la abstención, pero también he de decir que no se le va a frenar con que Macron sea presidente. Lo único que hace es, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, ganar tiempo en la medida en la que Le Pen no sería presidenta, pero Macron y sus políticas son las mismas que provocan las deslocalizaciones industriales, las transformaciones sociales en las partes sociológicamente más tocadas de Francia, que son las que generan el caldo de cultivo de que, bueno, pues sectores enormes, ingentes de la población francesa se sienten perdedores de la globalización, se sienten machacados por el sistema económico, y en vez de canalizar esa rabia por la izquierda lo hacen por la extrema derecha, y eso es verdaderamente el problema. Por lo tanto, diría que la extrema derecha es el síntoma de una enfermedad, y esa enfermedad se llama globalización y tiene sus características, sus parámetros, y uno de los responsables son las políticas neoliberales de las últimas décadas. Charlando con Alberto Garzón en las mañanas, compañero de tertulia Justino Sinova, cuando quieras, Justino. Buenos días. Siguiendo con las elecciones francesas y su repercusión en España, el Podemos Izquierda Unida es el partido más próximo al de Jean-Luc Mélenchon, que es el partido que en Francia representa a la extrema izquierda y que ha quedado situado en el cuarto lugar en las elecciones, y tiene una promesa
sobre la Unión Europea, que si llegara en algún momento a ser presidente de Francia, pues la pondría en práctica, que pone en riesgo la existencia de la Unión Europea, porque Mélenchon es partidario de la renegociación total de los tratados y, en caso de que no se haga esa renegociación total, plantear la salida de Francia de la Unión Europea. Podemos, que apoya, o que si fuera francés apoyaría a Mélenchon, ¿qué es lo que piensa realmente de la pertenencia de España a la Unión Europea y de lo que debe hacer España con respecto a la Unión Europea? Vamos a ver, yo creo que el proceso francés en muchos aspectos va por delante del proceso español. Nosotros no estamos hablando de que Mélenchon sea la persona de extrema izquierda. Mélenchon era del Partido Socialista francés y lo que hizo fue considerar que su Partido Socialista francés estaba traicionando sus ideales y se alió con una serie de organizaciones y de sectores sociales franceses que representaban una izquierda un poco más clásica, entre ellos también el Partido Comunista francés. En las últimas elecciones Mélenchon obtuvo sobre el 10% y en estas ha conseguido duplicarlo prácticamente, con una campaña muy buena que ha coincidido con la crisis total de la socialdemocracia francesa. Pero estos son, vamos a decirlo así, como decía antes, expresiones de problemas más profundos. La Unión Europea realmente ya está herida de muerte, lo decía yo anteriormente, en una Unión Europea cuyos tratados han facilitado este proceso tan asimétrico en el que una parte de la población francesa se ha visto beneficiada y una parte de la población francesa cada vez más grande se ve perjudicada. La globalización tiene en nuestras sociedades occidentales unos grandes perdedores. Son aquellas partes de las clases populares, especialmente no cualificadas formalmente, que en un mercado competitivo global no tienen capacidad ninguna de competir. Cuando hay gente que dice: es que los comunistas que votaban comunistas en los años 70 ahora votan Le Pen. Eso no es cierto, pero se aproxima. ¿Por qué? Porque se trata de que los hijos e hijas de los comunistas que votaban en los años 70 ahora votan a Le Pen, pero fundamentalmente porque sus padres y madres trabajaban en grandes industrias del norte de Francia, por ejemplo, y ellos y ellas, sabiendo que ya han sido desindustrializadas, viven en un desierto industrial, sin capacidad de trabajar, sin capacidad de tener un proyecto de vida, con dificultad para acceder a una vivienda, con proyectos de desarticulación del Estado social que les protegía a sus padres y madres, sin derechos laborales que tenían sus padres y madres, y esta gente, estos sectores sociales, canalizan su rabia votando a Le Pen, y ese es el verdadero problema. Pero por lo tanto la Unión Europea ya está herida, y lo que nosotros defendemos es: o se construya una Unión Europea radicalmente diferente, o el camino, digamos, tendencial es a la implosión de la Unión Europea, pero no porque lo vaya a hacer la izquierda, sino porque lo está haciendo la propia derecha en su práctica política. Permítame, ¿Podemos quiere la salida de España de esta Unión Europea? Podemos, no lo sé. Yo puedo hablar por parte de Izquierda Unida, y nosotros decimos que hay que diferenciar entre la zona euro, la Unión Europea y el concepto de Europa. Nosotros, hablando de este tercer concepto, somos europeístas. Yo no soy nacionalista y por lo tanto considero que todo lo que podamos construir de instituciones supranacionales, si están bien construidas y bien diseñadas, es adecuado. Pero lo que sí creo es que esta Unión Europea, que es el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Tratado de Lisboa, la fracasada Constitución Europea reconvertida y el Pacto por el Euro Plus y tantos otros tratados, son el origen de los problemas, y por lo tanto eso hay que romperlo. Si eso significa romper la Unión Europea, ningún problema, pero es que no es correcto que romper eso sea romper la Unión Europea. Se trata de reconfigurar la Unión Europea con otros parámetros más cercanos, por cierto, a los del origen de la Unión Europea, al origen teórico, lógicamente, de una unión más o menos romántica de los pueblos de Europa para colaborar, pero esta Unión Europea no es la de la colaboración. Solo hay que ver Grecia y el trato que ha tenido por parte de los países del centro para darse cuenta de que con esa política no va a querer nadie seguir estando en la Unión Europea. Antonio Papey. Sí, hombre, no me diga usted que no sabe si Podemos quiere salir o no de la Unión Europea, porque Pablo Iglesias ha estado con Mélenchon en los mítines, o sea que parece que la coincidencia tiene que ser bastante sustancial. Bueno, yo comparto su análisis de que la globalización ha dejado ganadores y perdedores. Esto es una evidencia, y Trump pues es un resultado de esta división, ¿no? De esa división original. En el caso de Francia, lo que ha ocurrido, también comparto que Francia va por delante de nosotros, es precursora de lo que está pasando en España en algunos sentidos, y eso me alarma mucho, porque claro, en Francia empezó los perdedores de la globalización se empezaron aliando y montando el Frente Nacional. Y después, como reacción hasta cierto punto lógica, la izquierda hizo lo mismo, ¿no?
teniendo los dos partidos una serie de concomitancias que por lo menos resultan llamativas. Pues los dos están a favor de salirse de la Unión, de salirse de la OTAN, de volver a implantar el servicio militar obligatorio y otras coincidencias que chirrían, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Se ha generado una opción simétrica. En España, la rebelión de los perdedores de la globalización ha empezado por la izquierda. ¿Usted no teme que, de la misma manera que en Francia, aquí también se produzca una opción simétrica de extrema derecha que defienda a los perdedores de la globalización? ¿No cree que el fenómeno Le Pen se puede contagiar aquí? Bueno, lo primero, yo creo que yo conozco a Mélenchon desde hace mucho tiempo y soy amigo suyo. Lo cierto es que él se sorprendería mucho si estuviera aquí de que se le considerara en estos parámetros, porque lo cierto es que él se considera una persona moderada porque, insisto, viene del Partido Socialista francés. Es el equivalente a que algún dirigente actual del Partido Socialista, cabreado por la deriva de Susana Díaz, por ejemplo, pues decidiera sumarse a un proyecto alternativo a su izquierda. Y bueno, podría ser cualquiera. Creo que no hay perfiles en el Partido Socialista actuales, aunque quizás los haya en el futuro, pero imaginemos que eso y conforma una alianza más amplia. Eso es lo que es en el fondo Francia insumisa, que es el proyecto político de Mélenchon. Y sobre la pregunta concreta, yo creo que sí es un riesgo. Es un riesgo que pueda existir una extrema derecha en España. Es verdad que España también tiene una singularidad, ya hemos vivido 40 años de dictadura, con un franquismo sociológico que también ha penetrado en la propia democracia, y que hay un Partido Popular que no solo llega a cierto liberalismo más o menos moderno, sino que también absorbe gran parte de la parte más conservadora e incluso reaccionaria. Hemos visto recientemente cómo se enterraba con honores de nuevo a un general golpista con miembros del Partido Popular allí enfrente, o cómo recientemente se hacía honores también a una persona fallecida, ministro franquista, cantando el Cara al Sol con miembros del Partido Popular. Eso cubre una parte de lo que llamaríamos en nuestro país la extrema derecha, y eso tapona en cierta medida la posibilidad de que crezca algo similar. No obstante, siempre es posible. En cualquier caso, nosotros lo que creemos es que si somos hábiles en la izquierda, si somos capaces de explicarle a la ciudadanía que hay una alternativa que pasa por proteger a nuestra gente, a nuestra clase social, sin criticar y sin echarle la culpa al inmigrante o al pobre, que es lo que hace Le Pen, que Le Pen lo que plantea es esa falsa solución. Si nosotros somos capaces de articular esa alternativa, entonces no hay que tener miedo. Pero si nosotros fallamos o los obstáculos son muy evidentes y muy altos, pues puede pasar que dentro de unos pocos años esta situación hipotética pues sea una realidad y entonces estemos ante problemas mayores. Ricardo Martín. Sí, muy buenos días. Bueno, yo les veo a las personas de izquierda, en general, dirigentes de izquierda, verdaderamente como unos estupendos analistas y unos tertulianos estupendos, y también hablan tanto de futuro. El futuro será nuestro, se hacen cosas de futuro, en el futuro vamos a tener una fuerza política, supongo que se refiere a Podemos, y que se dará la réplica, pero bueno, realmente no creo que consideren ustedes una situación gravísima la que estamos atravesando por el fenómeno de la corrupción. Creo que no lo piensan, porque si lo pensaran tratarían de hacer algo para que cambiara este gobierno. Y no hacen nada, no hay, supongo, salvo que usted me desmienta, de acercamiento siquiera personal. Ustedes hablan con el Partido Socialista, con Ciudadanos, que son los partidos junto con Izquierda Unida que podrían representar la no derecha, podríamos decir. ¿Creen que la situación es suficientemente grave la que está atravesando España por el fenómeno de la corrupción como para tomar medidas, adecuar programas, flexibilizar sus posiciones y dar a los españoles a día de hoy una alternativa, no esperar a que el sorpaso se produzca y todas estas cosas? Nosotros estamos enormemente preocupados por la corrupción, y no solo a efectos, digamos, académicos o formales, sino porque tiene una implicación directa en la vida de la gente. Por eso denunciaba la corrupción en la línea que describía antes, con dos partes, la privada y la pública, y por eso los abogados de Izquierda Unida fueron los que desde la organización presentamos la querella Bárcenas, que nos ha permitido conocer tanta verdad sobre lo que ha pasado en nuestro país con el tema de la corrupción
corrupción. Y años después pues hemos estado también en otros procesos como el de la Gürtel o en los actuales que estamos conociendo. Eso por la parte de esclarecimiento de lo que ha sucedido, y por la parte de construcción de alternativa, nosotros somos conscientes de que somos todavía poco grandes para construir una alternativa en solitario, eso es evidente, a pesar del salto tan importante que hemos dado. Nunca en nuestro país había existido una izquierda, la izquierda del Partido Socialista, con un porcentaje de voto en el entorno del 20%. Por lo tanto, eso que nos dice que hay que construir con más gente, y nosotros hemos intentado construir con el Partido Socialista. Yo estuve presente en las negociaciones, en las de la primera legislatura fallida y en esta segunda legislatura que acabó con Susana Díaz cortándole la cabeza a Pedro Sánchez, y yo soy consciente de las contradicciones que existió en el Partido Socialista, y soy consciente de que hubo una operación, lo que llamamos un motín oligárquico, para que nosotros no pudiéramos tener influencia en el gobierno, así de sencillo, pero nosotros lo estábamos intentando. Incluso una parte del Partido Socialista creo que quería hacerlo también, y que ese fue su pecado original, y por eso los acabaron pasando a cuchillo, metafóricamente, en los órganos del Partido Socialista. Pero un ejemplo más concreto es en Murcia. En Murcia nosotros hemos pedido no solo una moción de censura, sino elecciones anticipadas, la conformación de un gobierno alternativo, y lo que ha dicho un partido como Ciudadanos ha sido con Podemos e Izquierda Unida a ningún lado, y por lo tanto, si uno no quiere hablar con nosotros, por mucho que lo intentemos, y prometo que lo intentamos continuamente, incluso en estas condiciones, hemos dicho, Partido Socialista, si quiere volver a intentar una moción de censura, si quiere volver a negociar, si quiere volver a todo eso, nada más que tiene que decirlo, si nuestra voluntad está encima de la mesa. El problema es que ellos no quieren, el problema es que ellos prefieren que gobierne Mariano Rajoy, a pesar de todas las contradicciones que les pueda caer encima, a que nosotros desde la izquierda tengamos un mínimo de influencia. Esa construcción alternativa con el PSOE sería más fácil si Pedro Sánchez gana las primarias. Pues la verdad es que no lo sé, no sabría decir, porque soy muy escéptico con el Partido Socialista, que suele comportarse de izquierda en el marco de las campañas y suele actuar como la derecha en el marco de la acción práctica. Pedro Sánchez es el mismo que pactó con Ciudadanos cuando tenía la opción de una mesa 4 que nos había costado horrores convocar, porque Podemos no quería sentarse en la mesa, porque el Partido Socialista no quería sentarse en la mesa. Lo conseguimos, tenía la opción de llegar a un acuerdo con los partidos de izquierdas, incluso hablando con otros partidos para tener una mayoría importante, y no quiso hacerlo. Ahora tiene otro rol, ahora tiene el rol de la izquierda, pero evidentemente cuando hemos tenido estos precedentes pues no es creíble. Y de Susana Díaz no puedo decir otra cosa que la que todo el mundo conoce: es la responsable de que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno, aunque no es solo ella. Todos los diputados y diputadas del Partido Socialista que votaron, lógicamente, comparten esa opinión. No he conseguido que voten las francesas, porque entiendo que se abstendría. Tampoco he conseguido que voten las primeras del PSOE. ¿También se abstendría? Yo no he dicho que las francesas me abstuviera. He dicho que la categoría del partido del partido, de un partido fascista... Si quiere, no, lo que quiero decir es que habría que hacer todo lo posible para que no gobernara la extrema derecha y el fascismo, y por lo tanto creo que la ciudadanía tendría que ser consciente de que en ese momento, en ese dilema, tendría que sentido de su voto ver en Francia, incluso la posibilidad de votar a Macron, a pesar de todo lo que hemos dicho que significa. Pero la categoría del fascismo es superior a cualquier otro pero usted, mal en con nuestra una pinza sociedad. en la nariz votaría a Macron. Evidentemente sería la mejor metáfora, la pinza de la nariz. Vale. Y la primera del PSOE, ni con pinza. Creo que al final en política tenemos que hacer caso a lo que uno haga y no a lo que diga, y de momento solo están diciendo, y lo que han hecho ha sido en dirección contraria a lo que a nosotros nos parece. Así que ahí ni con pinza. Puedo imaginar ser francés, pero no puedo imaginar ser del Partido Socialista. Y me queda Isaac Blasco. Buenos días. Usted ha comenzado recientemente una gira de conferencias, algunas con buena acogida de público, por ejemplo la de la Complutense el otro día, la que hubo casi 1000 personas, tengo entendido, para explicar qué es ser comunista a día de hoy, en el siglo XXI, con el gancho de la revolución, del centenario de la Revolución Rusa. ¿No es un poco contradictorio en alguien que optó por diluir las siglas herederas del PC en un proyecto que trasciende a Izquierda Unida? Bueno, yo creo que hay un salto ahí en la pregunta que yo no puedo compartir. Nosotros estamos haciendo una especie de campaña que en realidad es una oportunidad para hablar de política y de defender una concepción del mundo y una sociedad alternativa, sin clases, que es lo que nosotros definimos como comunista, y esto es una campaña, y al mismo tiempo creemos que hay coherencia con lo que estamos haciendo en la política práctica. Yo soy miembro y dirección del Partido Comunista de España, soy miembro y coordinador, de hecho, de Izquierda Unida, y nosotros no solo existimos, sino que tenemos una fuerza superior a la que teníamos, por ejemplo, hace 4 años.
tanto en términos cuantitativos como presencia en el Congreso. Hace 4 años teníamos 8 diputados, hace muy poco en la legislatura fracasada tuvimos 2 cuando nos presentamos en solitario. Ahora tenemos 8 diputados y 2 senadores, al margen de una organización más fuerte y más renovada. Tenemos esa presencia, tenemos nuestras propias campañas, tenemos una independencia absoluta y autónoma. Es verdad que estamos aliados con Podemos, es una opción nuestra y que creemos que es necesaria para echar a Mariano Rajoy. Y es verdad también que estamos en un entorno diferente. Hay 4 partidos que tienen más presencia que nosotros y eso hace que al final, pues evidentemente el reparto incluso mediático de asignación de tiempos pues no sea siempre desfavorable. Ninguna novedad. Izquierda Unida tampoco es que haya sido la formación política que más sale en la tele en este país. Y sin embargo nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, que es coherente y que es la mejor forma de defender nuestras ideas. Si nosotros nos presentáramos solos a unas elecciones, por ejemplo, probablemente tuviéramos un buen resultado. No voy a decir ni cuál, un buen resultado. Pero Mariano Rajoy seguiría con casi toda seguridad de presidente del gobierno, construyendo conjuntamente, sabiendo que somos organizaciones diferentes, sabiendo que somos espacios diferenciados, pero que colaboramos. Existe la posibilidad de echar a Mariano Rajoy algún día. Y claro, yo me afilié a Izquierda Unida para cumplir los objetivos, no para ser autocomplaciente y sentirme bien de pertenecer a una organización porque esa organización tiene no sé cuántos resultados electorales. Yo quiero cumplir los objetivos políticos y para eso la unidad con otras fuerzas, que no solo Podemos, sino también otras fuerzas, es necesaria. Y creo que en eso está el espíritu de un partido comunista que fue el propulsor de algo tan bonito como el Frente Popular para defender la Segunda República y que finalmente fracasó por el golpe de Estado. Aquel Frente Popular participó el Partido Comunista, participó otras organizaciones de izquierda como el Partido Socialista, pero también participaron incluso liberales. Y entonces, por ejemplo, por ser un poco provocativo, ni siquiera había siglas. En el caso actual, nosotros tenemos nuestras siglas. En la tele no sé, pero en la radio llevamos media hora, entre una cosa y otra. Alberto Garzón no es ni socialista ni francés, hasta donde yo sé es del Logroñés, de Rincón de la Victoria y coordinador federal de Izquierda Unida. Correcto. Muchas gracias por la visita, Alberto. Muchísimas gracias, de verdad. 9:36, 8:36 en Canarias.